286 adolescentes se han visto vulnerados por la policía durante las protestas. 43 de ellos han resultado con graves lesiones y 6 de estos casos han sufrido heridas a bala. Sí, son cifras preocupantes de vulneraciones de derechos humanos hacia menores de edad que han ocurrido durante estas 11 jornadas de manifestaciones. Queremos analizar este tema. Estamos en contacto con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, muy buen día. Gracias por este contacto. Buenos días, Carla, Gonzalo, ¿cómo están? Bien, ahí teníamos una radiografía bien preocupante de lo que ha pasado en caso de menores de edad con estas presuntas violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los casos mayoritarios o qué tipo de historias han encontrado detrás de este número que obviamente nos alerta? Bueno, la mayoría de las historias tienen que ver con situaciones de cotidianeidad de niños, niñas y adolescentes que se encontraban con sus familias, que estaban en contextos como volver de comprar pan, como ir a jugar a una casa de un vecino, como situaciones de estar echando benzina en algún lugar de la región metropolitana, o estar dentro de un edificio observando lo que pasaba en el exterior, circunstancias en las cuales ingresa personal de carabineros y dispara al interior del edificio en contra de uno de los adolescentes, por ejemplo. Patricia, me parece un buen alcance. Perdón, solo te iba a decir que me parece un buen alcance que tú nos digas que los casos mayoritarios son fuera de las manifestaciones y las protestas, porque de pronto de manera bien liviana se dice, bueno, pero es que ¿por qué andan niños en las protestas? Y aquí tú dices que en el fondo se da en un contexto de cotidianeidad normal de los niños, ni siquiera necesariamente dentro de una manifestación. Así es, y también hay estos que se producen en contextos de manifestación, pero el hecho de que las personas se manifiesten no avala ni permite que nosotros tengamos que recibir denuncias como por ejemplo la última que recibí de una niña con un impacto en la cabeza de un balín de carabineros en circunstancias que se encontraba con su familia en una manifestación absolutamente pacífica. O sea, acá lo que hay que tener súper claro, Carla, Gonzalo, es que el hecho de estar participando en una manifestación e incluso el hecho de haber cometido un delito, permítanme hacer este énfasis, no justifica ni avala en ningún caso que un agente del Estado que tiene el monopolio de la fuerza se permita abusar de su rol y agredir, golpear, maltratar o disparar a las personas que tiene bajo su custodia. Por lo tanto, hay que poner eso en perspectiva y es ahí donde nosotros hemos demandado una condena enérgica y sin ambigüedades a el abuso policial y las vulneraciones a los derechos humanos que este ha provocado en lo que a nosotros nos corresponde respecto de niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Cómo has observado los planteamientos que ha hecho ya en más de una ocasión el general director de Carabineros, que sin duda la institución policial es la más cuestionada en en este contexto? A él se le ha preguntado en reiteradas oportunidades por las acusaciones de derechos humanos y violaciones, por las acusaciones de tortura, incluso en cuarteles, por la desproporción del uso de la fuerza, por el uso de balines, y él señala varias cosas. Dice que Carabineros no está violando los derechos humanos, señala que también tiene que reclamar porque acá no se está respetando el principio de inocencia y el debido proceso, porque las cosas se dan por hechas en circunstancias que las denuncias están en el Ministerio Público y hay que esperar que esa investigación termine y vengan las sanciones pertinentes. ¿Cómo ves la mirada del jefe de la policía ante los cuestionamientos? A ver, yo tengo un particular reconocimiento por el general Rosas en términos de que yo no pongo en ninguna duda que para él existe plena claridad de que el respeto de los derechos humanos es un elemento fundamental de su institución. El punto es que en las calles lo que está ocurriendo es que aquellas personas que están directamente interactuando con la ciudadanía no todos lo tienen claro y por lo tanto lo que han hecho es ejecutar acciones de vulneración a los derechos humanos y ahí esperamos que las sanciones tanto en términos administrativos como penales apliquen. Pero lo que no parece coherente es que tengamos tanta exigencia y demanda por el respeto del principio de inocencia solo cuando hablamos de los agentes del Estado vulnerando los derechos humanos, pero en la misma frase en la que el general director plantea eso, hable de que los delincuentes tienen debido proceso en circunstancias que tampoco hay condenas respecto de las personas vinculadas a hechos de delincuencia. Y esta es una situación que también se repite a nivel del Ejecutivo. Ustedes recordarán que al principio de esta situación
el subsecretario Uvilla partía diciendo que todas las personas que habían muerto eran delincuentes vinculados a los saqueos, sin que hubiese existido hasta la fecha ninguna decisión procesal en el ámbito penal que haya determinado efectivamente si esas personas estaban vinculadas o no a los delitos que se les imputaba por el subsecretario. Pero cuando hablamos de la situación de los agentes del Estado, donde además, permítanme hacer esta reflexión, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no se van a prestar para hacer denuncias infundadas. Yo estuve la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y exhibí a lo menos 8 videos donde quedaba de manifiesto el abuso policial y militar respecto de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando yo observo un video de un carabinero que lleva arrastrando, amarrado a una moto, a un joven de 16 años, cuando veo que carabineros golpean con el bastón retráctil en la cabeza a niños de 12 años, cuando veo las fotografías de la cabeza sangrante de una niña de 13 años con un balín de carabinero, y así podría hablarle de los otros casos que hemos conocido, no estamos hablando de situaciones que impliquen denuncias infundadas. Patricia, muy por el contrario. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la línea? Porque en el fondo es bien delgada, siento yo, a raíz de las tensiones que hay, de las condiciones también en las que está trabajando Carabineros, muchas veces enfrentándose a turbas bien violentas, y hay niños que delinquen, lamentablemente, y eso no debiese ser así, pero los hay. Cuando tú me dices un niño de 16 años puede también estar cometiendo algún delito. Tú dijiste algo que me llama la atención en el sentido de que tú pudieras fijar cuál es la línea divisoria. Tú dices, ni siquiera cuando hay delito hay espacio para cometer abusos. ¿Qué se entiende por abusos frente al delito? Porque en el fondo, si un carabinero ve que hay gente saqueando, me imagino que presume que hay un delito y por lo tanto tiene un accionar. ¿Hasta dónde debe llegar ese accionar? También esa ecuación y esa línea es bien difusa, ¿o no? Es compleja, eso quiero decir, es compleja. Sí, sí, por supuesto. No es una línea difusa y tampoco es algo que diga yo. Lo dicen los tratados internacionales que asumen que el Estado chileno se ha comprometido al resguardo de los derechos humanos, pero también lo dice normativa interna que establece estrictamente los protocolos de uso de fuerza policial. Y por lo tanto, incluso enfrentada la policía a una situación de delito, el uso de la fuerza policial tiene estructura de ejecución donde va en escalada las posibilidades de utilización de determinados elementos. Entonces, acá no se trata de que la línea esté difusa. La línea está claramente establecida y el uso de armas no letales no es la primera vía respecto de una situación que debe implicar el actuar policial. Claro, pero en un contexto de saqueo, por ejemplo. Lo que nosotros observamos es que esta se usa. No, lo que pasa es que, Pati, hay casos donde, evidentemente, si tú me dices que había un niño que volvía de comprar el pan, no hay ningún tipo de análisis que resista, porque evidentemente no era una persona que se trenzó en una situación compleja con Carabineros. Lo que estoy tratando de hacer es tratar de mirar la radiografía completa, también entendiendo la complejidad, y tú también lo sabes, que puede tener para los propios uniformados, sin afán de justificar, sino de conversar y tratar de tener una mejor policía. Cuando estamos ante el fragor de un saqueo o de una turba que está, no sé, rompiendo un local, yo me imagino primero que hay que tener una cabeza fría, gigantesca para cumplir con ese protocolo. Pero te pregunto, ¿cómo debiese ser ese protocolo? ¿Cuándo Carabineros se está excediendo frente a personas que sí están cometiendo un delito? Cuando lo que no hace es cumplir efectivamente con su deber, que tiene que ver con aprehender o detener a las personas que cometen el delito, sin golpearlas, sin agredirlas, sin dispararle, porque eso evidentemente está fuera de aquel mandato que tiene la fuerza policial. Pero eso nos deja a Carabineros en desventaja respecto de turbas. Perdón, el uso de la fuerza está tolerado para efectos de lograr el objetivo que tiene la policía, en el ejemplo que tú me consignas, que tiene que ver con el hecho delictual, que involucra lograr la aprehensión de la persona que está cometiendo el delito. ¿Y en qué momento se supera ese margen, perdón Patricia, en qué momento se supera ese margen y cómo se debería abordar esto? Pensando en cómo de aquí en adelante tratar de ir ajustando esta situación, porque, a ver, en el fondo podemos pensar todos diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero también tenemos que conversar. ¿Cómo llegar a un control? Porque también todo el mundo quiere orden, quiere que las demandas avancen, quiere que la cosa sea mejor,
pero también quieren orden, gente que quiere volver a trabajar, gente que quiere abrir sus locales. No estamos hablando de las grandes multitiendas, estamos hablando de gente que tiene sus locales en el centro, por ejemplo. ¿Cómo debería controlarse cuando hay una masa más o menos grande que va con el derecho afán de entrar a una farmacia? Lo hemos visto en vivo, o sea, acá no se puede hablar de una edición, en vivo. Ahí, ¿cómo debería actuar un piquete de carabineros respetando esos parámetros que tú señalas? Deteniendo a las personas que cometen el delito. Y cuando lo sobrepasan, en número... Es que, a ver, acá yo creo que estamos partiendo de una base que quizás no hemos puesto sobre la mesa, que tiene que ver con el ejercicio de la función policial, donde uno lo que espera precisamente es que quienes tienen este rol y esta atribución del monopolio de la fuerza efectivamente tengan el nivel de conocimientos y de competencias adecuados para enfrentarse a situaciones tan complejas como, por ejemplo, el contexto de un saqueo en la lógica de un delito. ¿Tú crees que Carabineros no tiene la competencia hoy día, no está preparado para enfrentar este escenario? O sea, lo que hemos observado son situaciones en las cuales no resulta comprensible que ayer yo viera un video donde una persona sola grita en el medio de una calle y lo enfrenta un piquete de 25 carabineros. Entre 2 de ellos lo patean y luego lo arrastran por la calle, y luego veamos situaciones como que por horas o por minutos bastante extensos un canal de televisión transmite cómo se está produciendo la quema en una estación del metro y no veamos a ningún funcionario policial haciendo lo que tiene que hacer, que es detener a quienes están prendiendo fuego al metro. Sí, ¿cómo se explican ciertas situaciones que llaman la atención? ¿Cómo lo observan ustedes? Porque sí, lo que tú nos estás diciendo es cierto, los videos los vemos, nosotros también estamos al tanto de todas estas cosas que se están investigando. Pero otros hechos. Ayer, por ejemplo, se convoca a una marcha de las educadoras de Párvulo, ¿cierto? Sí, en la mañana. En la mañana. Ok. Marchan, no estaban haciendo nada de desorden ni acto vandálico y son dispersadas con agua, ¿verdad? Con carros lanzaagua y con gases. Ahí la gente reclama que fueron reprimidas violentamente. Por otra parte, la autoridad dice, sí, pero es que no tenían autorización. Hay cruce de información que también es bastante llamativo, porque se llama marchar pacíficamente, pero tampoco se puede. ¿Quién está poniéndole el orden a esta orquesta? Bueno, yo no soy, claramente. Quizás me gustaría, pero no lo soy. Pero miren, aquí hay un mandato muy claro. Las policías tienen y deben tener el control del poder civil. Y ese control del poder civil está mandatado al Ministerio del Interior, independiente de quién sea quien ejerza el rol de ministro. Y por lo tanto, lo que uno esperaría y lo que uno espera para poder lograr que nuestro país efectivamente avance y no sigamos en la lógica en la que nos encontramos, donde precisamente tal como tú lo indicas, Gonzalo, y yo lo planteaba también en algunos tuits, hay mucha gente sufriendo por hechos de delincuencia que no resultan tolerables y que por lo tanto debemos atacar debidamente en términos de la persecución penal. Pero lo primero que nosotros esperaríamos es que hubiese efectivamente una focalización de la acción policial, específicamente en quienes están cometiendo delito y no en quienes están marchando pacíficamente sin generar ninguna situación que involucre la lesión de otros derechos de otras personas, como en el ejemplo que tú me planteabas respecto de la manifestación de las educadoras de Párvulo el día de ayer. Bien, pues. Y esas son situaciones que no resultan comprensibles. Y que los que están llamados a explicar, vuelvo a poner el punto, ¿por qué respecto de una persona sola que solo grita en la calle se lanza un piquete de 25 funcionarios y lo arrastra por las calles? Y respecto de quienes vemos a través de la televisión nacional cómo se quema un metro con las personas ahí incendiándolo, no hay ninguna actuación policial, no es la Defensoría de la Niñez, no es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es el general director de Carabineros y es el ministro del Interior, porque tienen que darle respuestas a la ciudadanía en ese sentido. Bien, se han instruido las investigaciones, ha dicho ayer también el ministro del Interior, lo ha dicho el propio general director. Vamos a ver, en el fondo, qué es lo que se concluye, y esta es una discusión relevante, creo yo, para lo que está pasando en Chile. Gracias, Pati, que te vaya muy bien. Buen día. Buen día. Bien, nos vamos rápidamente. Gracias por la entrevista. Muy buenos días.